Omnívoro e indiscriminado con las mujeres, Brando seguía decantándose claramente por las de tipo exótico. Una mujer así se convirtió en su primera esposa. En 1957, Brando se casó con una aspirante actriz de cine, Anna Cashby, de belleza morena, que se hacía pasar por india. Se conocieron a finales de 1955. Amigos de Brando se opusieron a este matrimonio, en la creencia de que Anna, un intrigante astuto, estableció un objetivo de casarse con el mismo Brando. Ella trabajaba como vendedora en una tienda de Londres, el comercio de productos indios. Se fijó en ella el ayudante del director, que buscaba un tipo de mujer exótica para una película de aventuras de Hollywood. Silenciosa, tranquila, delgada, siempre vestida con un sari, Anna se diferenciaba favorablemente de las alegres vedettes. Ya en el avión, Anna empezó a especular sobre cómo reunirse con Brando. Sin duda conocía sus pasiones exóticas. Y Brando se enamoró de ella al instante. Tras el primer encuentro fugaz en el estudio Paramount, la llamó inmediatamente y la invitó a su casa para mostrarle una hermosa vista desde la ventana. Anna interpretó a Eliza Doolittle, una simplona inculta, y él era, por supuesto, el profesor Higgins, y escuchó con entusiasmo sus filosofías. Le hizo caso, lo que no pudo evitar halagarle. Le presentó a Anna a su hermana Jocelyn. Le regaló unos pendientes y una Biblia de su madre, que había muerto unos años antes. Muy pronto le propuso matrimonio, confuso, precipitado, nervioso. Se prometieron y Marlon voló a Japón para rodar la película Sayonara. La echaba de menos, la llamaba, le enviaba mensajes, se asustó cuando cierta persona que lo quería le informó de que Anna estaba saliendo con otro. Cuando Marlon regresó, se hicieron inseparables. Fue entonces cuando Anna empezó a mostrar sus garras. Tiró la agenda de Marlon llena de números de teléfono de mujeres. Una noche, llamaron a la puerta. Rita Moreno, la exnovia de Marlon. ¿Es ella o yo?, declaró Anna, y mientras Marlon se ocupaba de Rita, ella abandonó la casa. Al día siguiente envió a Marlon los pendientes y la Biblia de su madre y todos sus regalos. No quiero tratar con una persona enferma. Marlon se esforzó por enmendarlo. Era como si todas las lágrimas que las mujeres habían derramado por su culpa hubieran empezado a derramarse sobre él. En septiembre, Anna anunció que estaba embarazada, y hubo que apresurar la boda. Antes de la boda, Marlon recibió un ultimátum: ella sería su única mujer. Marlon, vestido con una sudadera hindú de vivos colores, fue a comprar las alianzas. La boda se celebró el 11 de octubre, sin mucha pompa ni algarabía. 2 días después de la boda, Marlon se enteró de la sorprendente noticia. Un obrero galés llamado O'Callaghan concedió una entrevista a un periódico británico en la que se informaba de que Anna, su hija, que es inglesa, nació efectivamente en la India, donde él trabajó durante un tiempo, que el apellido Cashby lo adoptó ella, con la esperanza de alcanzar el éxito en el cine. No hay ni una gota de sangre india en nuestra familia. Esto conmocionó sobre todo a Marlon. Para la prensa sensacionalista llegaron los días dorados. Marlon evitaba hablar con su mujer. Estaba claro que ella, tratando de justificarse, mentiría más y más. Pero Anna no ponía excusas. El origen indio había sido durante mucho tiempo su obsesión, y realmente creía que era una india de Darjeeling. Tras el nacimiento de su hijo Christian Devi, Marlon empezó a plantearse el divorcio. Anna se volvió insoportable. Hacía berrinches, escenas de celos, le tachaba en la prensa e incluso se quejaba a sus amigos de que Marlon era homosexual. Unos días antes de su aniversario de boda, solicitó el divorcio. Para blanquearse, se puso en contacto con Jeda Hopper, un magnate de la prensa sensacionalista de Hollywood, y al día siguiente sobre las transgresiones matrimoniales de Brando se enteró todo el mundo. Marlon enloqueció. Empezó a beber mucho, llegó al rodaje tan borracho que no podía conectar las dos palabras. Después del divorcio, Anna recibió $500,000 más pensión alimenticia mensual para el niño. Ella no permitió a Marlon para ver a su hijo, incluso en Navidad. Comenzaron los procedimientos legales sobre los derechos del niño, que duró más de 10 años y echado a perder Marlon mucha sangre. El siguiente matrimonio de Brando con la actriz mexicana Mavira Castenada duró más, 8 años, pero también terminó en divorcio. Mavira era solo una de las muchas amantes. Su relación comenzó mucho antes del matrimonio con Anna. Pero era devota y cariñosa, como una madre, y tal vez por eso logró inclinar a Marlon a un segundo matrimonio. Por cierto, en su autobiografía Marlon Brando no menciona ni a la primera ni a la segunda esposa.
La prensa atribuye a Brando un número increíble de hijos fuera del matrimonio, y este es el único caso en el que no se niega a hablar de su vida personal. No ha renegado de ninguno de sus hijos extramatrimoniales, y los considera miembros iguales de una versión ampliada de su familia. Es muy extraño que la fama de superestrella de Brando se base en solo 6 películas: Hombres, un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, Julio César, The Wild One y En el puerto. Quizá no haya habido en la historia del cine estadounidense un actor de este calibre que haya protagonizado tantas películas fallidas. A lo largo de los años 60, ninguna de las películas de Brando dio beneficios, y algunas, como La Condesa de Hong Kong, dirigida por Charlie Chaplin, fueron sencillamente horribles. Los críticos de cine se olvidaron de él, los fans lamentaron el talento desperdiciado de Brando, quien, sin embargo, seguía siendo considerado uno de los mejores actores de Estados Unidos. En 1971, Brando adquirió por fin una reputación de asesino de películas, y cuando el productor Al Ruddy y el director Francis Coppola ofrecieron al estudio Paramount aceptar a Marlon Brando para el papel protagonista de la película El Padrino, ni siquiera les hicieron caso. Coppola fue a escondidas. Brando miró mi Valley bajo Don Corleone e hizo algunas muestras cerca de su casa en Beverly Hills. Representantes Paramount Actor no reconoció y estaban muy impresionados con el juego. Cuando se descubrió el engaño, aceptaron la participación de Brando en la película, pero le ofrecieron unos honorarios muy moderados, $100,000. El éxito del Padrino volvió a atraer la atención sobre Brando. Por cierto, en los restaurantes Little Italy, el barrio italiano de Nueva York, los camareros se negaban en redondo a aceptar su dinero. ¿Qué eres, Marlon? Quita el dinero. Mirad todos, el Padrino está aquí. La prensa empezó a hablar de él como de un actor gigante, atrapado en la trampa de las películas baratas de enanos. Pero la opinión de Brando sobre su oficio no cambió. Puede parecer extraño, pero durante la mayor parte de mi vida me he cuestionado si estoy haciendo lo que quiero hacer. Por supuesto que tengo que ganarme la vida, pero el cine nunca ha sido la fuerza dominante en mi vida. Las entrevistas con Brando pueden ser deliciosas cuando se trata de viajes, política, filosofía, psicología, literatura, pero no de cine. En su búsqueda de su verdadero yo, pasó del budismo zen a los contactos con los Panteras Negras, grupos armados radicales de negros estadounidenses, de la meditación a los retos de extraer alimentos del plancton oceánico. Incluso en la oleada de nuevo interés por él tras El Padrino, hablaba constantemente de dejar el cine y del deseo de dedicarse a la lucha por los derechos humanos y el resurgimiento de las razas oprimidas. El interés por Marlon Brando se intensificó aún más en 1973 tras su participación en la película El último tango en París, que recibió una fuerte reacción de la prensa, desde las críticas habituales hasta toda la permisividad del cine. En el plató hubo una curiosidad, bajó mucho la autoestima del playboy Brando. Bertolucci planeó una escena en la que Brando debía fotografiarse de frente completamente desnudo. Brando llegó congelado de la calle, y cuando se desnudó, sus genitales, según sus propias palabras, no eran más grandes que una vaina de nuez terrosa. Brando, que siempre creyó en el poder del espíritu y del pensamiento, tranquilizó al director: digamos que en 15 minutos, por la fuerza de la sugestión, se pondrá en orden. Pero una hora de reflexión no dio ningún resultado, y hubo que abandonar la escena. En 1973, Brando recibió un Oscar por su Don Corleone en El Padrino, y parecía una invitación al hijo pródigo para que regresara al próspero hogar paterno. Brando rechazó este premio. Además de su negativa, leída en la ceremonia por una chica de origen indio, se entendió que así Brando protestaba contra la representación distorsionada de los problemas indios en el cine estadounidense. En aquella época, Brando se tomó muy a pecho los problemas de los indios e incluso participó en el atemorizado levantamiento de los indios de América en el pueblo de Wounded Knee. Después del último tango en París, Brando se dedicó casi por completo a papeles secundarios. Solo un actor de tal nivel, como Brando, podía protagonizar episodios y seguir manteniendo su estatus de estrella. Durante muchos años, Brando vivió en su casa de 12 habitaciones en el barrio montañoso de Los Ángeles. Su otra casa está en el atolón de Tetiaroa, a 32 kilómetros al norte de Tahití. La idea de crear su propio paraíso tropical lejos de las tentaciones de la civilización siempre le pareció atractiva, sobre todo cuando se enamoró de la bella tahitiana Tarita. Brando había soñado con Tahití desde sus tiempos en la academia militar, donde pasaba horas en la biblioteca mirando fotos de la exótica tierra en la revista National Geographic. Compró el atolón en 1963.
Las costumbres libres de la Polinesia fueron del agrado de Brando, al que nunca le gustaron los convencionalismos, y él, que tenía la triste experiencia de 2 matrimonios legales, no formalizó legalmente la relación con Tarita. Ella se convirtió en la amante de su casa tahitiana y le dio 2 hijos. Con el tiempo, el pasatiempo patriarcal en el atolón aburrió al activo Brando, que empezó a interesarse por las posibilidades de la investigación científica. Planeó construir una granja de plancton y un instituto oceanográfico, e incluso atrajo a Jacques-Yves Cousteau. Todo se vino abajo cuando un ciclón destruyó prácticamente todos los edificios del atolón. Pronto y en la vida personal de Brando comenzó un verdadero ciclón. Ninguna mujer hizo sufrir tanto a Marlon Brando como su primera esposa, Anna Gadsby. Hizo de la infancia un infierno para su hijo Christian, que durante años estuvo dividido entre padres enfrentados. A los 32 años, la vida de Christian Brando era un fracaso total. Todos sus intentos de convertirse en actor habían fracasado. Intentó varios trabajos, incluido el de soldador. Su matrimonio de 6 años con Mary McKenna terminó en divorcio, y luego hubo rumores de que consume drogas, y en un estado de intoxicación es completamente loco. El 16 de mayo de 1990 se produjo un desastre. Marlon Brando llamó a la policía, y dijo que en su casa mató a un hombre. Al llegar la policía encontró muerto Doug Droyeta, el amante de 20 años de edad, hija de Brando Cheyenne. Christiana explicó que mató a Droyeta accidentalmente en el calor de una discusión. No hubo testigos. Brando, Tarita y Cheyenne estaban en otra parte de la casa en ese momento. Christian fue detenido inmediatamente y llevado a la cárcel. En el juicio, al testificar contra su hijo, Brando empezó por negarse a jurar en nombre de Dios. El emotivo testimonio de Brando estuvo salpicado de suspiros y maldiciones. Brando pidió clemencia, recordando la trágica infancia de su hijo. Acusó a Anna Gadsby de crueldad y declaró: «He vivido una vida vacía. Cortejé a muchas mujeres y ella era muy celosa». Parece que el juicio de Christian fue la gota que colmó el vaso de Brando. El detective que le tomó declaración tras el asesinato le describió como un hombre patético, triste y muy viejo. Rebelde, ídolo, símbolo de una generación, toda su vida huyó, de mujer en mujer, del teatro al cine, del cine en actividades públicas, luego, en familia. Y al final de su vida, este último refugio fue destruido. Y quizá haya una lógica amarga en el hecho de que en una de sus últimas películas Don Juan de Marco el viejo Brando interprete a un psiquiatra que explica al angustiado protagonista, Johnny Depp, qué es el amor.